Jubilados de IPS cobrarán con reajuste. Este sábado 17 de enero, más de 88.000 jubilados del IPS recibirán sus haberes correspondientes al mes de enero. El desembolso total será de más de $65 millones, lo que incluye un reajuste del 3,1%. De mecánico a robacoches. Una mujer fue víctima del hurto de su automóvil en Ciudad del Este, pero pudo recuperarlo con la ayuda de vecinos que redujeron al presunto robacoches. Grande fue su sorpresa cuando miró al sujeto y se encontró con que era su mecánico. Atacaron buses del transporte público. Al menos 20 colectivos, entre ellos los nuevos eléctricos, fueron atacados con proyectiles ayer en distintos puntos del área metropolitana. Desde el Viceministerio de Transporte no descartan que sea un posible sabotaje de ciertos gremios. Buenas tardes, ya arrancamos el noticiero central día viernes, en algunos lugares con un poco de lluvia, en otros lados, como decimos, Inés está preparando el tiempo. Pero ya en instantes les vamos a dar los datos completos del tiempo, por sobre todo para las últimas horas de hoy y para el fin de semana. De momento la temperatura, ustedes ya están bien en pantalla, 30 grados. Pasaron 2 minutos de las 5 de la tarde. Y el juez Humberto Otazú terminó ratificando la prisión preventiva del funcionario de la DINAC procesado por contrabando, asociación criminal, cohecho pasivo agravado. Todo esto después de la incautación de un cargamento de 22 kilos de cocaína que inicialmente tenía por destino Panamá. El magistrado tomó en cuenta su condición de funcionario público para rechazar el pedido de la defensa de medidas alternativas a la prisión. Se trata de Gustavo Ismael Britos Orlando, 52 años, quien era jefe de seguridad en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Y según su defensa, correspondía el otorgamiento de las medidas alternativas a la prisión, ya que la prisión la viene cumpliendo desde... Y continúa el juicio oral y público para las religiosas Rufina Salinas y Olga Bogado por presuntamente mantener a una adolescente en estado de servidumbre y trabajo forzado. En esta ocasión se reprodujeron las declaraciones en la cámara Gesell, en las cuales la presunta víctima detalló las condiciones de maltrato físico y psicológico a las que fue sometida en reiteradas ocasiones. Así lo afirmó la agente del Ministerio Público, Susana González, quien lleva adelante esta investigación. Tras la reproducción de la cámara Gesell, la fiscala agregó que el juicio continuará en la próxima jornada, programada para el viernes 23 de enero a las 9:30 horas. El docente Miguel Ángel Villalba afrontará en libertad el proceso penal que se le sigue por supuesto acoso sexual a una alumna de 11 años. El Juzgado Penal de Garantías de J. Augusto Saldívar, donde se tramita la causa por el hecho punible ocurrido en una escuela pública de dicha ciudad en marzo del año pasado. Se le otorgó medidas alternativas y como estábamos diciendo, la prohibición de comunicarse por ningún medio con la víctima ni de acercarse a la misma mientras dure el proceso es la principal medida establecida por el magistrado. Además, deberá prestar comparecencia mensual ante el juzgado y por supuesto tiene prohibido salir del país, ni siquiera hizo lugar al incidente de la defensa y revocó la prisión preventiva
dictada en noviembre del año pasado en contra de Tatiana Magali Chamorro Jiménez, quien ahora guardará arresto domiciliario y también se le aplicará la tobillera electrónica. La determinación se apoyó en el allanamiento del Ministerio Público, el acuerdo conciliatorio y reparación con el Club Nacional y el informe ONDEC de factibilidad técnica positiva. ¿Qué significa el informe ONDEC de factibilidad técnica positiva? Que va a residir en un inmueble, en una casa, en una propiedad, donde hay suficiente señal como para que esta mujer sea rastreada con su tobillera electrónica. Chamorro está imputada por estafa en grave tentativa al presuntamente hacerse pasar por una enviada del presidente de la Corte, César Diesel, para retirar indumentarias deportivas del Club Nacional. Un juez ordenó la captura internacional de un hombre de 37 años y una mujer argentina de 23, madre de una niña de 5 años, quien debido a los golpes que recibió del primero, quedó incluso en coma. Ambos declarados en rebeldía están imputados por homicidio doloso en grave tentativa y otros hechos punibles. A consecuencia de la agresión, la niña fue auxiliada por la propia madre hasta el Hospital General de San Lorenzo, donde fue atendida y se le diagnosticó un traumatismo de cráneo encefálico severo, hemorragia subdural con fisura, desvío de línea, politraumatizado. Luego se derivó a la pequeña hasta el Hospital del Trauma de Asunción, hasta donde la acompañó su madre, pero luego se dio a la fuga. También se ordenó captura contra un hombre sospechoso de haber abusado sexualmente de su propia hija de 12 años, lo que resultó en un embarazo. El caso, que conmocionó a Itapúa, se presume se originó en la localidad de Carmen del Paraná, aunque la denuncia inicial fue presentada en la comisaría 66 del barrio Itapazo, en Encarnación. Según el abogado Luis Albertini, agente fiscal del caso, el hecho tomó un giro inesperado cuando el propio padre de la víctima realizó la denuncia, acusando a un hermanastro de la niña como el presunto responsable del abuso. Sin embargo, durante las declaraciones de la menor ante las autoridades, reveló que fue su progenitor quien la sometió a abusos sexuales, lo que llevó a una inmediata imputación contra él por parte del Ministerio Público. Vamos al contacto con José Ignacio Melgarejo porque a una mujer le robaron la cartera del vehículo. ¿De qué manera lo hicieron, José Ignacio? Y eso lo hicieron a través de un inhibidor de señal. Aníbal, esto abre una alerta para todos los pobladores de Lambaré, exactamente de las zonas cercanas a las calles Bruno Bullari y Imbocayatí. La mujer estacionó el pasado miércoles 7 su vehículo, solo por unos minutos, y en ese instante una persona con el inhibidor abre el vehículo como si nada y sale con el teléfono celular y con la cartera, en la cartera los documentos correspondientes. Y es por eso que ya hacemos este llamado de atención, esta alerta a los pobladores, porque a plena luz del día se dio este hecho. Estamos con Leticia, preferimos resguardar la identidad por su seguridad, pero quiso compartir su testimonio sobre cómo se dieron los hechos, cómo afectó también esto, para que ya los vecinos de la zona tengan en cuenta esta situación. Leticia, antes que nada, gracias por recibirnos. Básicamente, en un descuido, abrieron tu vehículo, sacaron tu teléfono, tus documentos. ¿Cómo te afectó esto de entrada? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, es exactamente lo que más obviamente es preocupante, es que en plena luz del día, sí, habiendo gente alrededor y nada, que uno no pueda, que haya ese tipo de sistema en donde tranquilamente abren tu camioneta, o sea, y que sin que nadie, o sea, al final no tenemos ni una seguridad, ¿verdad? Finalmente, porque existen esto, no sé si hay un control sobre estos artículos, no sé si dónde se vende, cómo traen, cómo importan, o sea, yo creo que más que nada hay que ver, de cuidarle a la ciudadanía desde ese aspecto.
Sí, un llamado de alerta justamente, y decime, aparte, retiraron tu teléfono, tus documentos, ya incluso recibiste algún tipo de alerta sobre si se hizo uso de algún documento tuyo, se manipuló tu equipo celular, y también cómo avanzó con la denuncia correspondiente. Sí, sí, intentaron usar las tarjetas, sí, tuve una alerta de los bancos, de las tarjetas que tenía, y del teléfono celular no. Ellos, por lo visto, quitaron o sea, no se pudo ubicar tampoco el teléfono, algo que generalmente sí se puede. Y no sé en qué formato, cómo manipularon el teléfono como para no encontrarlo. Lo que llevaron fueron los documentos, la billetera y el móvil telefónico. Mediante los circuitos vemos que hay un local de comidas. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo vos llegaste? ¿Por cuánto tiempo dejaste el vehículo? ¿Cómo fue la sorpresa también cuando te encontraste con el hecho? Y realmente fueron aproximadamente media hora lo que estuve yo. Llegué al lugar y pasado unos minutos, como se aprecia en el video, ya llegó esta persona y abrió la camioneta y llevó los documentos. Yo me percaté recién al día siguiente de los documentos. En realidad el teléfono, como era un teléfono adicional que tenía, no era el principal. No me percaté muy rápido, pensé que estaba nomás ahí por el vehículo. Pero en el momento sí recibía las notificaciones del banco y bueno, y eso fue lo que llamó mi atención para que pueda darme cuenta, ¿verdad? Me di cuenta y entonces, como yo tenía un recorrido ese día, fui pidiendo en esos lugares donde me quedé más tiempo las imágenes, que todos los lugares donde me quedé me pasaron las imágenes. Y bueno, hasta que finalmente se dio en este lugar. Es un lugar muy concurrido, ese lugar es muy conocido y no sé realmente cómo se explica, ¿verdad? Cómo pudo hacerlo con tanta naturalidad y facilidad en plena luz del día. Ante estas alertas que te llegaron al teléfono, ¿cómo continuaste con la denuncia? ¿Ante qué dependencia policial que te mencionaron también una vez que realizaste la denuncia? Si es que se va a poder avanzar mediante este circuito cerrado, ¿qué más te comentaron? Sí, sí, hay varias imágenes, inclusive una donde se le ve perfectamente a la persona. Y bueno, yo me acerqué hasta la comisaría para hacer la denuncia y dar con todos los detalles, con todos los documentos, detallando todo lo que estaba allí. Y bueno, y ellos iban a pasar a fiscalía para ver cómo le daban seguimiento y si coincide también con otras denuncias del mismo tipo. Iban a unir todo y bueno, si hay necesidad ellos me van a abrir el caso y van a darle seguimiento. O sea, súper bien el respaldo de la policía con relación a las denuncias y todo. Hice todo de oficio, todo lo que se requiere para resguardarnos por causa de hurto. ¿Pudiste conversar con los vecinos de la zona? ¿Algún testigo que pudo notar algo? ¿De repente te comentaron si ya ocurrió algo similar o si es algo agilado en la zona? ¿Qué te decían de repente los vecinos? Mira, la verdad que sí ya pasó, ¿verdad? Eso, mencionaron que sí, es algo como algo de todos los días, ¿verdad? Que alguien está, pero no tengo más datos adicionales, ¿verdad? Lo único que llama la atención es que con demasiado tranquilo, cruzando la calle, abriendo el vehículo y bueno, y quitando lo que quería y bueno, después se fue. ¿Se puede observar en los circuitos cerrados las características? ¿Ya habías visto a alguna persona similar en algún momento? ¿Te sorprendió que justamente sea tu vehículo de repente? Vos sabés que es así o sea, súper buena pinta, ahora tipo runner, championcito de corrida, kepi, o sea, súper normal. No le conozco nunca, o sea, por lo visto, capaz que sí empezamos a ver los videos de estas personas que sí suelen hacer eso. Pobre, acá está sufriendo. Sí, pero no le ubico, no sé, ni idea. Los policías, cuando le mostraste el video sobre la forma, el inhibidor, si suele ser algo normal o es algo que de repente sorprendió en la zona, al menos mencionas que es algo de todos los días, pero el formato, ¿qué lectura hicieron los oficiales al respecto? En realidad ellos tomaron nota y hicieron la denuncia, ¿verdad? Muchos no, sí hablando que es algo común, ¿verdad? Un caso común como un choque o como algo ya que ellos reciben como algo de todos los días, ¿verdad? Para nosotros que
que estábamos trabajando y estábamos de aquí para allá, nomás es algo así muy chocante, digamos, pero para ellos súper normal. Y Lo de los documentos. ay, eso sí es demasiado denso. Eso es lo que más, de hecho, que la denuncia yo hago, justamente se hace pública por estos documentos, ¿verdad? Que eso es lo que es la parte complicada, porque si bien todo lo material se puede recuperar, los documentos también, pero tienen su proceso de tener que irte a gestionar. También tenía documentos de mis hijas. Entonces, bueno, eso es lo que de repente es un poco costoso, ¿verdad? Finalmente es algo que tenemos que hacer adicional por este tipo de hechos. ¿Mayor seguridad consideras que falta en la zona? ¿Crees que se pudo haber prevenido, evitado algo similar? Yo creo que finalmente sí, obviamente este tipo de cosas se puede evitar, se pueden, como te digo, lo que asusta es el aparatito este que bloquea y que bueno, que finalmente todos estamos expuestos. Y bueno, y eso, ¿verdad? Siempre estamos pidiendo, por lo menos ahora, viste que en casi en todas las calles hay circuitos cerrados, o sea, ya no es más. Realmente es valiente el que agarra y camina y abre y hace porque no tiene miedo a nada, ¿verdad? Porque finalmente se le ve el rostro, se le ve todo y bueno, finalmente hay que ver que en algún momento seguramente le puede pasar con otro hecho más contundente que este, ¿verdad? Pero nada, un llamado a que los muchachos trabajen cosas lícitas porque es un país muy chico. Y casi todo se sabe y finalmente, ¿verdad? Yo le digo, no quiero que le muestren, ¿verdad? No, por eso el video no muestra, que se queden nomás con las autoridades y bueno, que ellos hagan lo que tengan que hacer. Y que por favor me devuelvan mis documentos si es que pueden, porque eso no les va a servir. Perfecto. Te agradecemos por el tiempo y por el testimonio. No, por favor, a ustedes. Leticia fue víctima entonces de este hecho de hurto, Aníbal, este método que ya sonó mucho tiempo en hechos anteriores, el inhibidor, y ya los videos van a ser clave porque se observa a la persona ingresando, saliendo, caminando como si nada, y ya están en poder tanto del Ministerio Público como de la Policía Nacional. Ahora depende de ellos para llegar al responsable y evitar que vuelva a ocurrir algo similar. Gracias, José Ignacio, muchas gracias, muy amable. No es nada, hasta luego. Ideas de retiro de los reductores de velocidad, lomadas o burro lomo, como le decíamos coloquialmente, que ya no son necesarios, dice en la Municipalidad de Asunción, avanzan y hasta el momento en 4 intersecciones ya fueron eliminadas. Aún quedan por eliminar en 19 calles, en 19 puntos. Las 4 intersecciones que ya están libres de estos reductores son Andrés Campos Cervera y Legión Civil Extranjera, Andrés Campos Cervera y Charles de Gaulle, Alberto de Sousa y República Argentina, además de Molas López y Venezuela. El trabajo consiste en retirar las lomadas existentes, luego se hace la compactación, nivelación y en un lapso de 24 a 48 horas máximo, según este reporte, ya se está reponiendo la capa asfáltica. El municipio de Guarambaré es el primer municipio oficialmente que implementa la emisión de licencia de conducir, registro de conducir con el código QR, que permitirá la verificación y validación digital inmediata del documento en el marco de las nuevas disposiciones nacionales. La presentación de este nuevo documento se realizó mediante un acto institucional donde el intendente guarambareño Óscar Cabrera destacó que el nuevo formato representa un paso relevante no solo para la comuna de Guarambaré, sino para todo el país debido a que facilita la verificación en controles de tránsito y fortalece la transparencia de los procedimientos municipales. Puerto Murtiño con Carmelo Peralta tiene un avance del 80% hasta diciembre del año pasado. La estructura se unirá en mayo próximo y luego iniciarán los trabajos complementarios y se estima que estaría operativo desde octubre de este año. Al corte de diciembre último la ejecución alcanzó 80%, como les decíamos. Las proyecciones indican que la estructura se unirá en mayo. En el mes de agosto se estaría concluyendo el puente
y en octubre su habilitación. La inversión es de 100 millones de dólares y está financiada por la Itaipú Binacional. Se prevé, entre otras cosas, la construcción de una rotonda con accesos a derecha e izquierda del ingreso al puente en la intersección con la ruta bioceánica Paraguay 15. Pobladores de la ciudad de Piribebuy se movilizaron para protestar contra la contaminación del arroyo de la zona y reclamaron acciones firmes por parte de la Intendencia Municipal, a la que acusan de inacción ante un problema ambiental que se arrastra desde hace buen tiempo. Ahí están las imágenes del momento en que los manifestantes, los indignados por la contaminación de este arroyo, llevan desechos contaminantes del arroyo hasta la municipalidad de Piribebuy. Los residentes culpan de esta contaminación a una firma ganadera denominada San Ignacio, que opera en las inmediaciones del cauce hídrico, cuyos desechos estarían llegando al arroyo y afectando el ecosistema. Como medida de presión, los manifestantes, como ven ustedes, llevaron estiércol vacuno frente a la sede comunal en una acción simbólica con la que buscaron visibilizar la gravedad de la situación. Y hablando de contaminación de cauces hídricos, una vergonzosa imagen también nos llega desde Ciudad del Este. Un poblador denunció la grave contaminación del arroyo Amambay. El cauce es una suerte de depósito de todo tipo de basuras, tanto dentro como fuera de sus aguas. Todo pese a los carteles que prohíbe arrojar desechos. Arroyo Amambay de Ciudad del Este. Bueno, veníamos de dos casos de feminicidio. Ayer reportábamos un intento de feminicidio en el Itapúa, ahora en el departamento de Presidente Hayes, puntualmente en Chacoí. La víctima fue identificada como Ada Marlene Castillo, 39 años, quien se indicó como responsable de la agresión a su expareja Orlando Javier Villalba Benítez, de 43. Según el relato de la mujer, estaba llegando a su vivienda en compañía de un amigo en horas de la noche del miércoles, cuando su expareja salió desde una zona oscura y empezó a insultarla y amenazarla con un cuchillo hasta que colocó el objeto punzante en el cuello. Por varios minutos discutió y le suplicó al hombre que baje su arma hasta que finalmente, luego de varios golpes, la soltó. La denuncia fue radicada en la comisaría de la zona. Por intento de golpe de Estado, según una decisión judicial. El exmandatario ultraderechista fue condenado en septiembre del 2025 a 27 años de prisión, luego de ser declarado culpable de conspirar para quedarse en el poder de forma autoritaria tras caer derrotado ante el actual presidente Luis Lula da Silva, esto en el 2022. Desde finales de noviembre, ahí vemos lo que sería la celda de Jair Bolsonaro, ¿eh? Pero antes que celda es una casa aparentemente. Ahí tiene una cocina. Varias dependencias. Pero mira, pero va a tener dependencia, por lo que se entiende, va a compartir con otros reclusos. Pero, convengamos, es un expresidente, no es un preso común, un reo más. Desde finales de noviembre, Bolsonaro se encontraba recluido en una habitación de la sede de la Policía Federal en Brasilia. Y según la decisión judicial firmada por el magistrado de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, a cargo del caso, Bolsonaro fue llevado al centro penitenciario Papuda, en las afueras de la capital.
Un paraguayo estaba siendo buscado por la justicia argentina ya que lo involucran en un secuestro donde se cobró una millonaria suma de dinero para, obviamente, liberar a la víctima. La detención fue ejecutada por el Departamento de Interpol de la Policía Nacional en la zona de Juvenao. El día de ayer logramos la importante detención de un ciudadano paraguayo de nombre Aldo Acuña, de 29 años de edad, buscado por la justicia argentina por un caso de secuestro extorsivo realizado en banda y por tenencia de arma de guerra. Estas 4 personas habrían secuestrado a Cristino Venancio Silva en la matanza de Buenos Aires y haciendo o realizando llamadas extorsivas a su hijo, solicitándole la suma de 30 millones de dólares y 40 millones de pesos para que finalmente pueda Villalba, nuestro detenido, liberarle por la suma de 2.500 dólares y 40.000 pesos. Se pudo visualizar a esta persona, a nuestro prófugo, y en comparación con fotografías y con videos que teníamos, entonces pudimos asegurar que se trataba de la persona. Y una vez que se encontraba en la vía pública, nos acercamos, le solicitamos su documento identificatorio y corroborando con el sistema de informática de la policía y el sistema de búsqueda automática de la Interpol, pudimos corroborar que se trataba de nuestro buscado, por lo que procedimos a su inmediata detención. Vamos a hablar a continuación de esta incidentada intervención en la zona de Guayaibí por parte de funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de NIT. Retuvieron un camión cargado con mandioca perteneciente al intendente de Guayaibí, quien es acopiador justamente de mandioca. ¿Y por qué retuvieron su carga? Porque carecía de documentos. Documentos que en ese momento no pudieron presentar. Finalmente, y después de varias horas, el intendente de Guayaibí presentó la documentación y el camión fue, con la carga obviamente, fue liberada. Comenzó una discusión entre los productores, obviamente, que por momentos subía de tono. Va a ir al abajo. Y vamos ahí frente a mis fiscales, vamos a presentarme toda la documentación y yo te voy a liberar. Ese yo te doy esa garantía. Pero no me vaya a hacer todo este sacha. Usted es lo que hace de no, señor. Todos los días, todos los días usted denuncia. Todavía no se terminó la carga y yo tenía que hacer eso. ¿Dónde voy a saber eso? ¿Y por qué no le preguntaba? ¿Por qué no le preguntan? Ustedes no son maleducados, mi querido. Ustedes son maleducados. Ustedes son maleducados. Todavía no se terminó la carga, se estaba cargando. Señor, disculpe, ¿usted policía de dónde? De Guayaibí. De Guayaibí. Disculpe, ¿qué hace usted acá con el señor? Él es el intendente de... Está bien, él es también el productor. Sí, es mi productor. Está bien. Te pido, amigo, hacer como yo te digo, porque si no vamos a grabar. Y yo a grabar te digo esto, no grabar, a grabar. Voy a llamar a la... Del niño, o te hacemos ande y la descarga. ¿Qué hacemos? Algo de cada llevo el UYP hoy. ¿Llevo el UYP hoy? A la fuerza de hoy. ¿Va a saitear con la sucesa? A uno se la cuantidad ya eso, uno se la semana ya la cuantidad eso. Ahí estamos haciendo 10 minutos y eso. Me dice cargar de sábado. Me dice vamos a cargar y completamos. Y tú ya lo se hizo pues ahí para Guayaibí, donde la mandioca. Exactamente. Sí. Entonces carga Pambo. A carga Pambo, güey. Vamos a hacer que hija otro se socio camión yo la hame allí. Vaya Homa. Oye, voy a hacer vaya Homa, vaya Homa. Ahora acuerda hizo yo la cuantidad, o sea, a mí no se puede eso. Intentando mandioca, ahora se dan ahí teja. A mí la cuantidad me a ver voy a hacer eso. Sí, sí. A pedo a sala donde vi sello por ahí, de ser un documento dice. Vamos a pedir tema donde eso. Vi de esa cabina ve como él pistola y boca cueva y cinto ya sin vamos.
Batemos y si te lejos no puedo ir allí, sí, ¿ves? Dice policía, tiene la compañía ya me catuiche. Apoyo yo, me intenté de la partida se hace. Se fue jamás va de TV eso. Sin va de TV la se fue. Sí. Se la partida con la copaya, pero la camión de carga pa. De ya trabaja la mandí. Oí Pepe. Ahí ese camión 6.000 hoy la mandió. ¿Vos qué carga de productos de 6.000 pesos azul, bro. Se vende el lado del trabajo para allá. Cuatía y botar aquí, eso es supuestamente contrabando, dice. Eso es contrabando, para ir de mandí. Eso voy a llegar a mandí. A todo le cuatía todo, dice, gusta más eso. A poco más te vaya se utiliza ese camión de aquí, la se acaba como está oye pay. Yo me gato. A te voy a intentar ahí bioía. de asistida? Asistida. Mediante ahí oigo la carga. Sí. Mandí, oigo se la arruga ya. Entonces, ya por donde tengo la contrabando, hacemos y pico, van a frontera. Otro lado, vamos porque aquí. Todos lados vamos porque ahí la contrabando. A ver, estoy contrabando. En el camino también nos encontramos con 3 camiones más que estaban haciendo transbordo, pasando de un camión a otro. Nos quedamos y les preguntamos qué estaban haciendo y estamos transbordando mercadería. ¿Y la documentación? Nada, no tenemos ningún documento. Bueno, ahí empezó vamos a decir, el problema. Porque al no tener documentaciones, nosotros nos vemos obligados a realizar la retención de esas mercaderías. Ocurrió eso, ya que íbamos a proceder al traslado de esa mercadería hasta nuestra base, y bueno, y ahí ya se presentaron gente de modo agresivo, inclusive se identificó como intendente de Guayaibí. Esta persona, quien nos increpó, quien nos reclamó qué estábamos haciendo, le explicamos el motivo de nuestro actuar. Le dijimos de que como no tienen documentos tenemos que llevar y bueno, empezó todo. Cambiamos de tema. Una grave denuncia apunta al Hospital Regional de Villarrica tras el fallecimiento de un neonato el 15 de enero pasado, ayer. Según la denuncia, Cintia Ortigosa, una trabajadora doméstica embarazada, residente de la compañía Rincón, comenzó a sentir intensos dolores el sábado y fue llevada al hospital para luego regresar a su casa. Al día siguiente, el domingo 11, volvió a acudir al mismo hospital en horas de la mañana y nuevamente al mediodía le dijeron vaya a su casa. Pero ella le dijo a los médicos, no siento más movimiento de mi bebé, y solicitó una cesárea. De acuerdo con el relato, los médicos ordenaron una ecografía y le administraron un calmante, pero descartaron realizar una cesárea ese día domingo, argumentando que el recién nacido requeriría incubadora o terapia intensiva si nacía en ese momento. Sin embargo, el miércoles 15 de enero, no fue 14 el miércoles, la madre volvió a sentir la ausencia de movimientos fetales y fuertes dolores, constatándose finalmente que la bebé, Ana Rosita, había fallecido en el vientre de la madre. Vinimos 3 veces ya para poder consultar, ya para poder sacarla a la nena porque tenía mucho dolor del estómago, ¿verdad? Ya sentía mucho dolor, no podía estar más tranquila. Y vinimos el sábado en la noche, el domingo por la mañana, después a eso de las 9 por ahí volvimos otra vez y nos dijeron, nos mandaron nomás otra vez a nuestras casas. Dijeron que todavía le falta, teníamos que esperar más, todas esas cosas y nosotros pues queríamos luego que ya que le sacaran, pero nos dijeron que le esperáramos más, nos dijeron que en 3 días más o menos ya que ya va a estar todo ya la nena. Ayer fue que vinieron como para el control, ¿verdad? Porque no sé, yo pues me enteré después nomás ya que estuvieron acá. Y vine y le sacaron ya rápido, le hicieron todo lo que tenían que hacer y me comentaron y así fue lo que pasó. Y seguía con los dolores ella, La bebé nació con aproximadamente 4 kilos, la mamá no era hipertensa, no era diabética, era una mamá, un embarazo tranquilo, que tengo entendido que ella seguía en su USF, la parte prenatal, sus consultas ahí hacia Rincón. A mí ya me llamó su hermana llorando de que la bebé nació muerta. Y nosotros no sabemos si la bebé falleció ayer
o si la bebé ya falleció lunes, martes, porque ese domingo ella estaba viva la bebé, porque se escuchaba el latido de su corazón. Hay todos los estudios de ese domingo. Y yo nomás digo, Marley, que si se le sacaba ese domingo, no hace falta no ser muy inteligente, ¿verdad? Ni tener muchos estudios. Si ese domingo se le hacía la cesárea, iba a estar ya con nosotros la bebé. No podemos negar que se trata de un hecho delicado, de un hecho grave, y es por eso que ya en forma urgente, como no sé si pudieron fijarse, iniciamos las investigaciones correspondientes, ¿verdad? O sea, sería una investigación interna, una auditoría médica interna. Esto implicaría la solicitud del historial clínico completo de la paciente, desde su primera consulta hasta el desenlace de ayer. Más adelante, ¿verdad? Una vez que tengamos más claro qué es realmente lo que sucedió, sabemos que se trata de una situación grave, estamos conscientes de eso, y no tengan dudas de que si hubo responsabilidades, se van a tener que asumir. Y finalmente se confirmó el fallecimiento de un joven que recibió una fuerte descarga eléctrica cuando estaba colocando cables para un servicio en la localidad de Coronel Bogado. Obviamente no aguantó las múltiples lesiones. Diego Jiménez se encontraba trabajando instalando fibra óptica el pasado lunes en Coronel Bogado cuando recibió esta fuerte descarga eléctrica. Cayó, fue reanimado y trasladado hasta el Hospital General de Itapúa. Estuvo en terapia y lastimosamente en las últimas horas se confirmó su deceso. El paciente había llegado en una situación bastante crítica ya después de una descarga que sufrió, una descarga eléctrica que le produjo después posteriormente una caída, ¿verdad? El paciente fue atendido en el hospital de Coronel Bogado, donde se realizó ya los primeros auxilios y luego fue derivado acá a la terapia intensiva del Hospital General. Y ayer por hora de la mañana tuvo una ligera mejoría, empezó a orinar nuevamente, pero posteriormente en el transcurso de la tarde y noche se descompensó nuevamente, lo que provocó su deceso. Lastimosamente esta descarga le había provocado muchos daños en el organismo. Y fue una descarga bastante importante, posiblemente un cable de alta tensión que le produce generalmente daños internos a ciertos órganos, en este caso riñón, pulmón, ¿verdad? Que luego le provocó un fallo renal y una dificultad respiratoria importante, ¿verdad? El paciente, cabe recalcar que estaba intubado, estaba sedado, estaba en terapia intensiva en ARM, respirando con una máquina, ¿verdad? Y se produce la falla multiorgánica que posteriormente provocó su deceso. Paraguay es uno de los países cuyos ciudadanos gozan de una de las mayores libertades para viajar por el mundo, porque nuestro pasaporte, el pasaporte paraguayo, está posicionado en el puesto 25 a nivel mundial en el Passport Index, un ranking que mide el poder, la fuerza de los pasaportes, según la cantidad de destinos que se pueden visitar sin necesidad de visa previa. Es una responsabilidad y una misión de nuestra autoridad emisora, que es la identificación de la Policía Nacional. Sin embargo, nosotros trabajamos en coordinación con ellos porque somos nosotros desde Migraciones los que leemos y todos los pasaportes de las distintas nacionalidades que vienen a nuestro país. Dentro de ese escenario existieron varias modificaciones al pasaporte anterior de Paraguay que nos ponen hoy en un lugar de preponderancia en cuanto al valor que tiene desde la perspectiva de seguridad el pasaporte paraguayo. Esta es la tapa del pasaporte anterior. Como se ve, es una tapa que no tiene más que los datos de nuestro país, y en la primera página tiene una hoja que es flexible, donde está justamente los datos de la persona que es la titular de este pasaporte. Este es el nuevo pasaporte paraguayo. Tiene un chip que, como podrán ver, es la figura de un chip que demuestra que es un pasaporte electrónico, es decir, acá en este documento tiene un chip incorporado con los datos del titular del pasaporte, y la primera hoja, a diferencia del otro, es de un material duro.
Este material duro tiene varias medidas de seguridad en su interior que justamente lo que hacen es robustecer lo que es el nexo del pasaporte en sí con la persona que presenta ese documento en las distintas ventanillas. Un joven paraguayo, un joven brasileño, digo bien, hijo de paraguayos, que se dedicaba a la lectura de cartas, al tarot, se convirtió en otra víctima de sicariato. Esto en Pedro Juan Caballero. El criminal se movilizaba de una motocicleta, efectuó varios disparos contra el joven para luego darse a la fuga. El fallecido es Rodrigo Cristaldo Pereira, 23 años nada más, y desde la Policía Nacional informaron que iniciaron las tareas investigativas para intentar dilucidar el nuevo caso de sicariato registrado en Pedro Juan Caballero. Tenemos reporte de familiares que indica que la víctima no tenía algún conflicto. Todos esos datos vamos a analizar y yo creo que con los datos que vamos a ir recabando en la semana, una vez analizados, esperamos tener algún tipo de resultado que nos oriente a qué hecho no está, o sea, la circunstancia o el motivo del hecho y la identidad de los sospechosos. Exactamente, este es un ciudadano brasileño, ¿a qué se dedicaría? La víctima se dedicaba al arte de la macumbería y también tarotismo, aparentemente por los indicios, por el altar y las cartas que nosotros mencionamos de derecho. ¿Podría provenir de por ahí el hecho? No descartamos que el hecho esté vinculado a la actividad laboral de la víctima. En relación al supuesto autor, ¿una sola persona? Tenemos una cámara que podemos deducir de ella que es una persona a bordo de una motocicleta. Una cámara bastante poco clara, bastante alejada, ofrece muy poca claridad entonces, pero suficiente como para indicar que fue una moto y una persona. A veces cuando vemos venir a motociclistas, ya sea uno o dos personas montadas en una motocicleta, tomamos las precauciones, pero no siempre nos genera sospecha cuando vemos un vehículo venir, acercarse a nosotros. Hasta incluso más de uno piensa que probablemente le va a preguntar acerca de alguna dirección, de alguna persona, de la cuadra, del barrio. No. Este joven que acababa de estacionar su motocicleta fue víctima de un asalto y el delincuente se bajó de un automóvil y apuntándole con el arma se llevó la moto ajena. Esto ocurrió en Capiatá. La víctima, el motociclista, el dueño de la moto, intentó evitar el robo, pero recibió una herida de refilón, producto del disparo del arma de fuego. A buscar a mi señora de su trabajo y salí de casa, en una cuadra me olvidé su cartera y me volví a dar la vuelta. Y ahí al llegar en casa dejé mi moto en marcha y a ella se me acercaron del auto, negro era, y se bajó el acompañante con un arma de fuego ya. Y del susto yo quería quitar otra vez la llave para que no se lo lleven, porque es mi herramienta de trabajo. Y voz de asalto, quieto ahí, así más o menos. Y después ya dispararon y yo quería hacer algo para atajar y saqué mi casco y le tiré con eso. Y gritando todo mi hija, desastre pasó ahí. Decime, ¿cuántos disparos efectuaron? Y dos por ahí, dos, lo que llegué a escuchar yo. ¿Directo le jugó a usted o fue disparo intimidatorio al aire, al piso? Intimidatoria o al piso, uno lo ve. Así mismo, señor. Después, ¿alguien le siguió? ¿Tiraron a seguirle? ¿Cómo fue? Y la verdad que se me acercaron de atrás. De atrás me apretaron la moto ahí y después ya hicieron lo que querían hacer. Oye, ¿hiciste la denuncia? ¿Qué hiciste después? ¿Apenas te fuiste ya a la comisaría? Sí, me fui enseguida a la comisaría, di las partes y las denuncias y después ya empezamos a esperar informe o lo que sea. Pero ¿Hacia dónde fuiste a buscar la moto?
hacia Kennedy, hacia Pané, yo recorrí todo lo que pude también, de mi parte, todo, para aunque sea recuperar o ver el auto, la chapa, las cámaras, pero hasta ahora nada. En esa zona, en Capiatano, en la que vos vivís, ¿suele pasar la policía, el grupo Lince? Sí, pasan, muy poco. Y lo que yo pido es que, por favor, que salga más al lado de la ciudadanía a los trabajadores, porque nosotros somos los perjudicados en ese sentido. ¿Tú se perjudicados? Sí, tú se perjudicados y como todos sabemos, nosotros nos levantamos a trabajar y ellos también, los delincuentes, salen a esa hora para su fechoría, digamos, porque ya es chapado. Cada uno que sale a trabajar, como nosotros, ellos también salen a delinquir. Qué bárbaro. Productores de sésamo cerraron la ruta PY08 a la altura de General Resquín y provocaron esta extensa fila de vehículos que estaban reclamando el pago de un mejor precio. Actualmente las empresas privadas pagan 4.500 guaraníes por kilo y los productores manifiestan que este monto ya es insuficiente y requieren la intervención del Ministerio de Agricultura. Quieren 7.000 guaraníes por kilo, como mínimo. Hoy fue el segundo día de movilización en el departamento de San Pedro y no descartan inclusive llegar hasta la capital del país con otras organizaciones a nivel nacional. En una reunión conversación informal con el ministro de Agricultura, Carlos Jiménez, se explicó que debe hacerse un estudio de las diferentes huertas con necesidades para una ayuda puntual. Y una vez más se me dio la inacción del Estado o agrupar a todos los productores. Es testigo, agradecemos a la gente de prensa y también a la gente de la empresa GPESA, o brindar a la gente de la Policía Nacional o cuidar a los productores. Y el capricho del ministro realmente está provocando nuevamente la inestabilidad en el segundo departamento. Pues antes de que hoy y estamos eso institucionalmente por nota el reclamo de la gente, pero es solamente oferta necesidad o taparse o cometer la empresa maletiva la corrupción. Entonces el planteamiento es un planteamiento coherente. A ver, la solucionamos el problema. La tomate, yo ya pipata tomate, a pie por la recaudación para la campaña política. Y el ministro tiene que dejar su capricho de lado, y entonces su grupo de Piragüero, el cual directamente hizo que pasó en Sunsun, a ver la mala información. Iba ahí San Pedro, el récord de producción, anda y plata, a ver y producción en deseo. A ver, mientras que no hay solucionar y cualquier derramamiento de sangre, es responsable del ministro de Agricultura. Inmediatamente, oye, es solamente 3 personas de oñese. Y productores, en cada 3 personas o escoltazo de 3 seguridad por esa. Y seguridad está menos baja. Hay orero que pero el mismo hacia el derecho, orero de coderecho, orero de escoltazo. No sé cuándo para manifestar reclamos justos, porque en dos tío no satisface la presión muy la producciones. Entonces, con familia jugará facultad, pero escueleros, están para alimentar, naranjas, así amor y pojanuara, pero no hay por y más, entonces no puedo hay 4.500. Ahora sé, cuando la reclamos justo, orero y cote la presión, la producciones. A 10.000 orela de precio, o puede haber que tomar güero por acá mí. Porque a veces güero ore pesar iguasura y jamás, pero orero güero y capacidad la iguasura y me mo a tantos acuerdos un precio alto ore viu pepe hasa y la o me y cuenta ore satisface entonces ore no hay cote la iguasura y mía porque orero güero y capacidad monga cual ore iguasura y cuera la orero gapu. Solo producción ero de pendeja, entonces no güero por acá ay ore en bae agua útil en do yo guacuamo, la ore familia cuera peja no man que cuamo, ahí mande la escuela la PAP precio de nuestras producciones. Ya recó 5 hectáreas, entonces está la gasto, ahí lo me hacha con anga, entonces no bueno por acá, ahí los ya patan de oreco, jueves la PA 4.500, pero no hoy ahí hoy. Llegamos a un acuerdo
Así como hicimos con la soja, hemos salido a levantar los datos, reconocer las fincas, mirar la superficie que tiene, evaluar y después seguir con la propuesta. Porque el tema ahora mismo el tema del sésamo es una cuestión de mercado internacional. Lastimosamente el precio es muy bajo y lastimosamente el gobierno también no puede intervenir en los precios. Ellos plantearon el subsidio por kilo para cubrir el déficit que sería para ellos el precio ideal, que es 10.000 guaraníes, y eso no es imposible. Ustedes saben que esta situación nunca nos permitió resolver los problemas de fondo. Hoy replanteamos el caso para ir a entregarles algunos insumos, así como hicimos, vuelvo a repetir, comparada un poco con lo que fue el sésamo, soja, que también cerraba ruta, misma situación, muy parecida. Pero esta vez queremos agudizar un poco también el sentido de control, porque ya cuando entregamos, muchos de los insumos que se entregaba ya estaban en el estado, algunos de los que reclamaban y estaban vendiendo nuevamente. Por eso vamos a agudizar un poco el control y le ruego a los productores que realmente pongan productores reales para resolver los problemas, porque esta es una situación que cíclicamente estamos teniendo, ¿verdad? De que los reclamos y al final no... Heiter, 28 años, es el joven que fue rescatado de las aguas de Brasil en la zona de la playa Mariscal en Bombiñas. Se encuentra en estado crítico y están iniciando una colecta solidaria para afrontar los costos de su atención médica, porque se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. El hecho, hay que recordar, ocurrió ya el martes, cuando el compatriota oriundo de Ciudad del Este se encontraba disfrutando de la playa junto a su familia. Tras ser retirado del agua, se inició una prolongada maniobra de reanimación en la misma playa que duró entre 30 a 40 minutos hasta ser estabilizado y derivado a uno de los hospitales ahí en la zona de Santa Catarina. Un médico anestesiólogo dio detalles acerca de la reanimación al joven compatriota. En un momento dado, eso de las 14:30, 15 horas aproximadamente, decide ingresar al mar con uno de mis hijos. Acto seguido, cuando ya nos veníamos retirando de vuelta para la playa, escucho pedidos de auxilio de dos personas, en este caso que estaban aproximadamente a unos 50, 100 metros de nosotros. Enseguida ya la muchedumbre empezó a agolparse a esa zona. Y bueno, hice lo mismo, ahora atendiendo a mi situación de médico, a ver si en algo podía ayudar. En ese momento no sabía de quién se trataba ni qué tan grave era la situación. Mientras más me iba acercando, veía que uno de los individuos, en este caso el muchacho en cuestión, cada vez se iba alejando más de la zona de la playa, ¿no es cierto? Producto del oleaje intenso y de la fuerte corriente de viento que en ese momento cruzaba toda la playa. Bueno, en ese momento ya me percato de que un par de rescatistas ingresan hacia el mar, ¿no es cierto? Y tratan de llegar hasta el individuo en esa situación, una situación desesperante. Ya no se lo veía prácticamente, solamente agitando los brazos. Bueno, minutos después de todo esto, el muchacho es rescatado. Ya prácticamente sin signos, ¿no es cierto? Lo quitan a la zona de la playa, la arena, con el salvavidas puesto enrollado a la parte de la cintura. Ahí uno de los rescatistas, que resultó ser un ciudadano argentino, me menciona que ya lo habían encontrado flotando boca abajo en esa zona. Veo que la situación es crítica por el estado del paciente. Yo, como médico, en mi experiencia de estos años, rápido me percaté de que la situación era bastante delicada por la coloración la coloración del cuerpo, las extremidades, la cantidad de agua que salía emanada tanto de la boca como en las fosas nasales. Ya no respondía sin ningún signo vital. Empezamos entonces, yo me identifiqué. En ese momento los bomberos y rescatistas procedieron a tratar de liberar un poco la zona, ya que la misma se estaba llenando de gente que venía de curiosos, ¿verdad? ¿No es cierto? Todo el tiempo, casi transcurrido los 45 minutos sin respuesta, llega el helicóptero de rescate. Ahí ya con elementos de un poquito mayor complejidad logran establecer o recuperar el pulso, lo suben rápidamente al mismo y lo trasladan a otra ciudad que, bueno, yo después ya perdí conocimiento de dónde había sido.
Una comitiva fiscal policial ejecutó 2 allanamientos, esto en Ciudad del Este, en el marco del asalto que había ocurrido el pasado 10 de enero en la localidad de Yegros, departamento de Caazapá. Y durante estos allanamientos, los intervinientes incautaron $6.300 en una vivienda y otros 30 millones en otra casa. Dinero que sería producto del atraco, repito, de aquel 10 de enero. En el operativo fue detenido Diego Ramón Verón Espínola, señalado como uno de los integrantes de la banda de asaltantes. Y según los investigadores, el grupo habría salido desde Ciudad del Este hasta Caazapá para ejecutar este golpe que fue violento y cometido por hombres armados, logrando alzarse inicialmente con unos $7.000 y 60 millones de guaraníes. Se hicieron 2 procedimientos, uno en el barrio Remancito de esta ciudad, en la que ingresamos hoy a las 6 de la mañana. En el lugar incautamos de la madre de uno de los acusados el monto de $6.300 americanos, que conforme a los datos proporcionados por la madre, manifestó que fue su hijo quien le dio ese dinero. De igual manera, nos trasladamos ya en la media mañana en el kilómetro 10, Bahuacaraí, a 6.000 metros de la ruta internacional PI2, en la que de igual manera incautamos de la madre de uno de los sindicados como autor del hecho el monto de 34.700.000 guaraníes, además de una pasamontaña, guantes y otras cosas que van a ser cotejadas para los fines comparativos. Una familia de comerciantes fue reducido, maniatado y violentado para poder despojarlo de esa suma de dinero que están en $7.000 americanos y le da el monto de 60 millones de guaraníes, además de otros objetos de valor como ya ser joyas y demás, cosas que también estuvimos buscando el día de la fecha. De vuelta a exteriores con José Ignacio Melgarejo, un químico venezolano fue detenido. ¿Cuál es la razón, José Ignacio? Sí, en este momento se está justamente desarrollando una intervención, estamos viendo en este departamento, y aparentemente esta persona, según lo que tenemos en datos preliminares, tendría en este sitio un laboratorio donde desarrollaba todo tipo de sustancias ilícitas. Hablamos desde cocaína, LSD, hablamos también que contaba con algunos paquetes de marihuana. Y justamente ahora se está realizando el pesaje. La detención se dio aproximadamente 45 minutos. Aníbal, el mismo fue detenido con un revólver calibre 38 con todas las sustancias en el sitio. Aparentemente él, con la experiencia de ser químico, utilizaba la base de la sustancia como la pasta base y demás para crear otros compuestos y así tener una variedad de tipos de estupefacientes. Lo que sí, de momento se incautaron 2 motocicletas que estamos observando en este momento que pertenecen al ciudadano venezolano. Todavía no tenemos el dato exacto del nombre, sí nos mencionan los oficiales de la comisaría séptima que acompañan este procedimiento de antinarcóticos, que sería un hombre de aproximadamente entre 20 y 30 años. Básicamente, para que se dan una idea, estamos al lado mismo del hospital de trauma, del sector de emergencias, y la novedad fue que ni bien se dio la intervención, se lo encontró infraganti con el arma de fuego, con también las sustancias. Quiso aparentemente escapar saltando de donde estamos observando, quiso saltar de este sitio, pero antes de que se dé este intento de fuga ya fue reducido por los agentes del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Como mencionamos, en este momento continúa el procedimiento, ya empezaron a bajar las motocicletas, se está verificando cuáles son todas las sustancias, sí hablan de una gran variedad y de producción casera en lo que podemos denominar como un laboratorio casero en este departamento. Ya ahora el sujeto sigue dentro, sigue con los agentes antinarcóticos y bueno, ya en minutos, según mencionan los oficiales de la séptima, aproximadamente en unos 20 minutos ya estaría culminando todo este procedimiento, ya se estaría contando con los datos, con el acta correspondiente y ya también con los detalles de qué tipo de sustancias son, de qué cantidad hablamos.
Lo cierto es que se desarrolló al lado mismo de emergencias médicas este procedimiento y la persona se encuentra detenida adentro. Por este punto, ahí estamos viendo, esta es la puerta por donde se accede, se ingresa para llegar al departamento donde se encuentra esta persona ahora detenida, Aníbal. ¿Y a esto dijiste, Juan Ignacio? ¿Cómo? ¿Qué zona sería, qué barrio? ¿Dijiste? Sí, esto es el barrio Bernardino Caballero. Estamos a 2 cuadras de Eusebio Ayala, a una cuadra de General Santos, sobre la calle Teodoro S. Mongelos. Esto es acá, verá. Sí, al lado mismo del hospital de trauma. Estamos observando, ahora está. Ahí tenemos el hospital de trauma, el sector de emergencias médicas. Y acá, sí, así mismo. Y acá, en este sitio, según la versión preliminar que tenemos, básicamente hacía lo que se denomina como cocinar los compuestos, las sustancias, mezclar las diferentes sustancias y así tener una gran cantidad de productos ilícitos, por decirlo de algún modo. A modo rápido nos mencionaron de repente cocaína, LSD, un poco de marihuana, que es un compuesto más natural en comparación a los químicos que venía desarrollando. También variedad de sustancias, de los que nos dijeron que justamente ahora se está corroborando. Y es aquí, entonces llegamos. En este punto fue donde se dio, digamos, el ingreso de los agentes. Estamos viendo la fotografía del detenido, estamos viendo ya también los estupefacientes ya levantados como evidencia en las respectivas bolsas plásticas. Estamos viendo municiones y las motocicletas, ahí estamos viendo más insumos para la preparación de estos estupefacientes. Bueno, bien por la policía del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. Ahí estamos viendo. ¿La identidad ya mencionaste o todavía no trascendió, José Ignacio? Todavía estamos aguardando a que descienda el comisario Jorge Rotela, el encargado de encabezar este operativo para tener los detalles exactos. No tenemos aún el nombre, no nos quisieron pasar porque se estaba justamente elaborando acta, tomando los datos en este momento en la parte interior de este departamento. Pero ya vamos a ir ampliando ni bien tengamos los detalles completos. Bueno, perfecto. Vamos a guardar esos detalles, José Ignacio. Excelente, muchas gracias. No es nada, hasta otro contacto. Bueno, de Asunción, del barrio Bernardino Caballero, vamos hasta el este del país, junto a Elba Espinosa. ¿Qué tal, Elba? Buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal. Con un poco de lluvia tuvimos hoy al mediodía y ahora parece que se presta para que llueva nuevamente por Ciudad del Este, pero con las noticias al día justamente. 3 personas detenidas, en este caso en un allanamiento en la zona de Mingaguazú, luego de haber perpetrado un hurto a un local, en este caso a un salón de belleza ubicado en Presidente Franco. O sea, estos delincuentes cometen sus fechorías en otras ciudades o en otros distritos, por lo que dimos a entender. Son de Mingaguazú estos 3 jóvenes que tenían en su poder casi en la totalidad de estos productos que ya estaban ofreciendo, que eran televisores, planchitas, en este caso los secadores de cabellos y otros objetos que sacaron de este salón de belleza y estaban ofreciendo en las redes como también a otras personas particulares. También 2 televisores, por cierto, que llevaron de ese lugar. Por fortuna ya están ahora a cargo del Ministerio Público. Hablamos del caso con el fiscal Luis Fernando Escobar, que nos dio los detalles. Escuchamos. Habían violentado un local comercial en la jurisdicción de dicha comisaría, en la que habían sustraído varios elementos electrodomésticos y demás cosas de valor, ¿verdad? Ahí hicieron el seguimiento correspondiente y en las pesquisas ubicaron dicho objeto que estaban siendo ofrecido en una peluquería en la ciudad de Presidente Franco. Ya en el lugar contactaron de nuevo con la persona que le ofreció y esta persona que le ofreció trajeron más elementos objetos que habían robado y trajeron con el mismo vehículo que habían perpetrado el hecho punible del robo,
local, ¿verdad? Entonces, hicieron un excelente trabajo. Vale recordar que el personal policial de la comisaría Norma Luisa hizo un excelente trabajo para poder localizar tanto objetos que fueron hurtados, así como la individualización de las personas involucradas y también el móvil con que se trasladaron y usaban eso. ¿Cuáles eran los objetos? ¿Objetos de valor incluso? Objetos de valor, planchitas, además televisores, LED, Smart y otros objetos más que ya fueron entregados a la víctima por reconocimiento de objetos y luego ya entregados a ella. Se reconoce perfectamente también el vehículo por las características. Se reconoce perfectamente el vehículo que fueron utilizados para el traslado de dichos objetos. Doctor, las identidades de estas personas, algunos de ellos, si cuentan con antecedentes, órdenes de captura. Estamos justamente corroborando esto uno por uno con el sistema de la Policía Nacional y enseguida vamos a tener mayores datos sobre eso. Muchas gracias. De nada. Un vehículo Toyota, en este caso Corona Premio, que se ve al lado de estos sujetos. También se ven unas tapallantas que están enfrente de los objetos recuperados. Son las evidencias de que ese mismo vehículo ellos utilizaron para cometer este hecho de hurto, de sacar estos electrodomésticos y también los objetos de peluquería de ese local. Y se pudo individualizar perfectamente. Incluso ese vehículo estaban usando ellos para ir a entregar a las otras personas a quienes estaban vendiendo ya los objetos robados. Así que quedaron a cargo de la Fiscalía. Las identidades son Alexi Resende Guerrero, de 20 años, sin antecedentes, Ricardo Troche Orué, de 25 años, y Freddy Manuel Sosa Báez, de 22 años. Tres jóvenes detenidos con objetos robados. Bueno, gracias, Alba, muy amable. Buen fin de semana. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Y la mujer que fuera atacada por su expareja, esto en el sur del país, en Encarnación, fue sometida a una cirugía, bastante delicada por cierto, para retirarle el cuchillo que se quedó incrustado a la altura del cuello. Y según los médicos, esta mujer se salvó de milagro. Tras una cirugía que duró varios minutos, los médicos aquí del Hospital General de Itapúa lograron extraer el arma blanca que quedó incrustada por la espalda y la cavidad torácica de esta mujer atacada brutalmente por su expareja sentimental. De milagro, este cuchillo no afectó vasos importantes, pero llegó incluso a tocar su pulmón. Llega una paciente de sexo femenino de 31 años de edad con una lesión de arma blanca a nivel de la región cervical posterior, cuya, según los estudios realizados, informaron que el arma blanca ingresó hasta la cavidad torácica, por lo que fue sometida a una cirugía de urgencia, donde se le pudo extraer el arma blanca y controlar la hemorragia interna que estaba teniendo, ¿verdad? Actualmente la paciente se encuentra en el showroom de cirugía, se encuentra estable, lúcida, vigil, tiene un tubo de drenaje pleural y está estable la paciente. Y tuvo que haber una fuerza desmedida para que esa arma blanca pueda ingresar hasta la cavidad torácica. Se trabajó bastante, por así decirlo, para sacar este... Y fue una cirugía de urgencia donde se le hizo una toracotomía, que es la apertura a la cavidad torácica para que la extracción de esta arma blanca sea controlada y el sangrado sea controlado. Ella entonces, dentro de todo, se encuentra, podemos decirlo que es fuera de peligro, doctor. Y fue un milagro, ¿verdad? Porque el ingreso del arma blanca no repercutió en ningún vaso importante del cuello ni ningún órgano importante, ¿verdad? Si bien ingresó hasta la cavidad torácica, eso que produjo el sangrado, no agarró ningún vaso importante, porque si era así iba a ser otro el desenlace.